En la parte de arriba a la derecha donde está el nombre dice presentar. Ah, ya. Eso, perfecto. Listo. Bueno, listo. Entonces comenzamos. Cordial saludo, estimada tutora, compañeros de la universidad. Nosotros somos el grupo 124. Nuestro grupo está compuesto por Andrea Saraycuta, Karen Dayana Cárdenas, Jenny Paola Montaña y quien les habla José Luis Díaz Rincón. En esta entrevista realizaremos o daremos cumplimiento a la fase 3, en la cual realizaremos una entrevista para la psicología jurídica. El día de hoy tenemos el gusto de poder compartir con la psicóloga Catherine, quien muy amablemente se ofreció a colaborarnos para hacer la entrevista que es tipo semiestructurada y la cual estará basada en unas preguntas que nos ayudarán a entender cómo la psicología y el derecho se correlacionan para poder ayudar a determinar diferentes casos. Esta entrevista está basada en 5 aspectos. La primera parte, o bueno, o el objetivo de esta entrevista es comprender la práctica profesional en psicología jurídica, así como los diferentes desafíos y experiencias que se pueden presentar en las diferentes acciones psicosociales dentro de contextos legales, reconociendo el rol del psicólogo en los procesos judiciales por medio de esta entrevista que estamos realizando. Esta está dividida en 6 partes. La primera parte es la trayectoria profesional. Estimada psicóloga Catherine, quisiera iniciar esta entrevista preguntándole cómo comenzó su carrera en este campo. ¿Puede contarnos sobre su formación para ejercer la psicología jurídica? Bueno, yo pues ya llevo como psicóloga más o menos 16 años ejerciendo esta profesión. Siempre la he adelantado en, en entidades públicas como son el IMPEC, Bienestar Familiar y Comisaría de Familia. Entonces, pues en estos ámbitos se debe trabajar desde la psicología jurídica porque los informes que se realizan desde psicología son informes eh, peritajes en los diferentes casos. Ok, perfecto, muchas gracias. 16 años, o sea, ya es bastante tiempo ejerciendo esta bella profesión. La verdad que es un placer para nosotros poder tenerla en el día de hoy. Quisiera también saber cuál ha sido esa experiencia más significativa que ha tenido trabajando en este campo. La experiencia significativa pues es cada día es un reto porque en estos campos donde me he desempeñado laboralmente, pues es donde se recibe como la parte difícil de la comunidad en general, ¿sí? Esto casi no se nota, no es relevante. Cuando se está desempeñando este cargo, pues se da uno cuenta de que como que es invisible, pero si pasa algo delicado, entonces ahí sí es súper relevante. Y no, es donde se recepciona toda la problemática. En estos lugares no es un proceso terapéutico, no es eh, como el acompañamiento psicológico, sino pues es la parte como un poquito más dispendiosa y más difícil porque ya va muy ligado, como tú lo decías ahorita, de la ley. Nosotros trabajamos, digamos, en este campo que me estoy desempeñando ya hace 10 años en comisaría de familia, pues se tiene que ir sí o sí de la mano de la ley. Nosotros trabajamos con diferentes leyes como la ley 1098 del 2006, la 1257 del 2008, pues, protección de niños, niñas y adolescentes. En el caso donde laboro en este momento es un municipio de categoría sexta, donde la única entidad garante de derechos para toda la comunidad, mujeres víctimas, niños, niñas y adolescentes, está solo la comisaría, ya que el ICBF, digamos, está en las cabeceras municipales y pues el municipio es pequeño, entonces todo se recepciona en comisaría de familia. Entonces es la experiencia significativa todos los días porque todos los días hay casos nuevos, cada caso es único, entonces Sí. es
el pan de cada día, todos los días son muy importantes. Yo creo que en base a eso que nos compartes, se resume en el alto grado de responsabilidad también que se adquiere al asumir el desarrollar este rol, ¿no? Sí, sí, porque pues los procesos, digamos, una violencia intrafamiliar no se queda solo en comisaría, va para fiscalía, sí, va a otros entes, entonces los informes periciales deben ser muy sustentados y con mucha responsabilidad, pues es la tarjeta profesional, es el profesional, entonces sí se tiene que tener eh, como la ética y el profesionalismo para ejercer el cargo. Gracias, psicóloga Catherine. Pasando a una siguiente pregunta, ¿cuál es ese campo o campos de la psicología jurídica en el que se desempeña? Bueno, ya su merced nos comentaba el tema de las comisarías de familia. No sé si de pronto hay algún otro campo a lo largo de este trayecto de más de 10 años que su merced nos comenta que lleva, en el cual haya ejercido. Otro campo, mm, cuando yo inicié en el IMPEC, en una cárcel de mediana seguridad, pues fue una experiencia un poquito fuerte. Digamos, cada quien tiene sus áreas y sus ramas desde la psicología, ¿no? Para mí esa fue eh, como relevante porque es, es estar en el IMPEC, estar en una cárcel, pasa uno la reja y es otro mundo. Entonces se tiene que trabajar con estrategias, es un poquito fuerte. Luego en bienestar familiar, pues es muy similar a la comisaría de familia, pero se trabaja básicamente en protección. Allá es el tema es niños, niñas y adolescentes. Básicamente, pues en el área que yo estuve siempre en procesos conciliables en el tiempo que trabajé allí, porque pues tiene varias ramas, tiene procesos no conciliables, tiene un asunto de adulto mayor, pero pues, perdón, es un trabajo diario demasiado pesado, es estar disponible todo el tiempo, los informes son muy estrictos eh, eh, y fue una experiencia bonita porque también tenía que hacer visitas. Entonces, pues es llegar a la intimidad de los hogares en temas que no son agradables porque pues los funcionarios o de comisaría de familia o bienestar familiar cuando hacen una visita pues digamos son seguimientos o en muchas ocasiones pues va más allá porque la protección de la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes o de personas adultas o de mujeres vulneradas, en el caso de bienestar familiar, pues niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues siempre ha sido un trabajo eh, como de mucha dedicación, de tener la vocación también. Gracias, gracias por esa hermosa reflexión. Sé que para mí y para mis compañeras aquí presentes, sin duda es una herramienta muy útil a la hora de pensar en nuestro futuro como psicólogos sobre conocer una rama que quizás hasta el momento no habíamos profundizado lo suficiente. Quisiera de esta manera culminar mi participación en esta parte de la trayectoria profesional y darle paso a mi compañera Paola para la siguiente etapa de la entrevista. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, psicóloga Caterín. Mi nombre es Paola Buenas. Montaña. A mí me tocó preguntarte sobre la relación entre la psicología jurídica y la acción psicosocial. Desde su experiencia, ¿cómo se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que ha trabajado? Como te decía ahorita, el contexto jurídico o la psicología jurídica, pues va muy de la mano en el rol que yo desempeño. O sea, la psicología tiene muchas ramas, todas son súper especiales. La profesión del psicólogo definitivamente es una profesión demasiado
especial y demasiado hermosa y tiene muchas ramas en la que yo me desempeño, sí o sí va ligada o va o tiene que ir muy de la mano con la parte jurídica, porque nosotros, como les comenté hace un momentico, trabajamos bajo la ley, ¿sí? Entonces, digamos, es la sociedad, es el común, es el municipio, digamos, la ciudadanía del municipio que se acerca a estas entidades y nosotros estamos que estar fundamentados de acuerdo a lo que nos rige la ley en los diferentes procesos. Digamos, un proceso de violencia intrafamiliar tiene la ley 294, la ley 1257 y algo otras leyes, que no las voy a sacar acá porque no soy abogada, pero sí se tienen que ir marcadas o tienen que estar registradas dentro de los informes periciales que yo hago. Ok, muchísimas gracias por tu aclaración. La otra pregunta es, ¿cómo maneja la intervención psicológica en casos que involucren tanto necesidades legales como psicosociales desde el campo en el que se desempeña? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, señora. ¿Cómo maneja la intervención psicológica en casos que involucran tanto necesidades legales como psicosociales desde el campo en el que te desempeñas? Mm, No me queda como mucha claridad en la pregunta, voy a tratar de responderla de acuerdo a lo que entiendo. De acuerdo, es que no tengo claridad en la pregunta, no, para mí no es como clara para Básicamente poder. es cómo intervienes tú psicológicamente en el campo en el que tú te desempeñas, digamos, ante necesidades legales o pues necesidades que tengan como psicosocialidad ante la Bueno, sociedad, más o menos. es importante resaltar que, digamos, desde la comisaría se hacen intervenciones, observaciones diagnósticas, ¿sí? Desde la psicología jurídica ya no está permitido realizar una entrevista como tal, digamos, un abuso para un niño o niña adolescente, no está permitido, eso lo debe realizar ya es el CTI, ya otra entidad, ¿sí? Como tal, desde mi área en psicología, desde el área de psicología de la comisaría de familia, se garantizan los derechos a niños, niñas y adolescentes y a personas adultas. O sea, nosotros vamos al proceso de restablecimiento de derechos. El informe, ¿cómo está? El informe está con un consentimiento informado, como lo hacen ustedes en esta entrevista, una entrevista semiestructurada, digamos, una intervención donde se lee la participación y la escucha, se hace en un espacio independiente por la privacidad, obviamente, aunque pues es importante también aclarar que las alcaldías casi no cuentan con estos espacios, pues yo siempre trato de tener mi privacidad con los usuarios y de acuerdo a lo que se evidencie, ese informe va para el proceso como tal, ¿sí? Es un informe pericial que va para el proceso que va, digamos, es una conciliación, entonces el comisario lo tiene en cuenta para dar el veredicto o el fallo. Si es una violencia intrafamiliar, va para la medida de protección y esta a su vez va para la fiscalía. Entonces, las intervenciones se hacen donde se observe que la paciente no está en crisis. Si está en crisis, se debe remitir de manera inmediata pues al área de salud mental con su EPS, con un oficio que va firmado por la psicóloga y por el comisario para que le hagan la intervención inmediata si lo requiere. Esa es como la intervención desde mi área en la comisaría de familia. No sé si respondo a la pregunta. Sí, señora, respondes con claridad. Si quieres, compañera, me colaboras, por favor, con la siguiente. Esta dice,
los, los desafíos en la práctica profesional. ¿Cuáles son los principales retos que ha enfrentado al trabajar en la intersección entre psicología y derecho? ¿Cómo los has abordado? Eh, son retos diarios. Uno nunca sabe qué puede pasar en un proceso. Digamos, se recepciona una medida de protección y ya se dictó la medida, se hace como todo el protocolo. Las medidas de protección tienen un protocolo, se hace una medida provisional, tiene los términos, son 10 días en estos términos para dictar una medida definitiva. Estas medidas tienen 6 meses de seguimiento por el equipo psicosocial, por mi compañera trabajadora social y por mí. Eh, y de golpe, pues la idea es que estos 6 meses ya se quede la medida ahí, ya el proceso continúe en la fiscalía, porque tengan en cuenta que la violencia intrafamiliar es un delito. Entonces, todas las medidas de protección van para la fiscalía. Pero si de pronto hay un incumplimiento a esa medida, ¿sí? Que ya estamos hablando de un incumplimiento que es una sanción monetaria convertible en arresto. Entonces, pues ahí ya entran los abogados de golpe a defender a la persona. Están los informes de peritaje que yo realizo, a los cuales yo tengo que defender. Entonces eso es un desafío, es enfrentarse a un abogado a sustentar lo que allí se plasmó. ¿Sí? Ya de alguna manera lo he tenido que hacer ante la fiscalía con procesos de abuso sexual, ¿sí? Donde se tiene que sustentar un informe eh, que ya está en proceso en la fiscalía. Entonces el señor fiscal nos asigna cita o me ha asignado citas para soportar lo que yo allí plasmé. Entonces eso es un reto porque no sabemos hasta dónde puede llegar un proceso, como puede quedar ahí que ya ese acto no volvió a pasar, como puede que se repita o que se inicie una investigación. O sea, ahí se tiene que ir con mucho cuidado en los procesos o en lo que uno escribe, en lo que se escribe para poderlo sustentar. ¿Qué retos es, de qué otros retos podía hablar? De, de también no solo la violencia, sino los abusos a niños, niñas y adolescentes en un municipio tan pequeño de 6.500 habitantes. Tenemos como bastantes procesos de abuso sexual, de acoso sexual para niños, niñas y adolescentes, de niñas, niñas y adolescentes abusadas y en estado de embarazo. Entonces, la verdad, por más experiencia que se tenga, eh, por, por años que se lleve trabajando en esta área, no deja de ser difícil, no deja de ser un reto cada proceso que llega, porque como les decía, yo ya no hago entrevistas porque eso la ley ya no lo permite. En este momento no tengo puntual la ley, no quiero decir algo que de pronto no esté claro, pero ya está la ley que a nosotros ya no nos permite hacer esas entrevistas. No sé si de golpe a ustedes en esta materia les han comentado que antes estas entidades como Comisaría de Familia nosotros cumplíamos un papel de policía judicial que la quitaron creo que el año pasado. La Fiscalía había asignado como esta tarea a los funcionarios de la comisaría, comisarios y equipo psicosocial, donde nosotros sí o sí teníamos que hacer estas entrevistas. Ya no tenemos que hacer porque ya la Fiscalía quitó esta tarea para las comisarías, entonces pues ya solo hacemos el restablecimiento de derechos. Sin embargo, en ese restablecimiento de derechos, en ocasiones hay que hacer retiro de los menores, es un reto porque es sacarlos del seno de su hogar, de pronto donde han sido tan vulnerados, o tomar medidas que generan pues mucha inestabilidad emocional en niños, niñas y adolescentes, y de hecho en las señoras que son violentadas en una violencia intrafamiliar, porque hacer un desalojo, la gobernación de Cundinamarca tiene un programa que se llama Casa de Acogida, ¿sí? Entonces, donde una mujer es víctima de violencia y no tiene a dónde ir,
la gobernación ofrece esta garantía en su derecho, y cuando se realiza, cuando se lleva a cabo esta medida para la mujer violentada que denuncia, se tiene que ir a la casa y hacer el retiro y llevarla a ese lugar donde la señora tiene que dejar absolutamente todo. Entonces, eso para uno no es fácil, ¿sí? Por más que se haga, por más que se tenga la experiencia, por más que se lleve años, cada día estos procesos, digamos, estas solicitudes de apoyo, de garantía de derechos, son un reto. Llevarlas a cabo es un reto. Vale, muchísimas gracias. En verdad, lo que nos acabas de decir, creo que nos sirvió muchísimo de ayuda y pues, las respuestas fueron bastante amplias a las preguntas. Entonces, por mi parte, yo te agradezco muchísimo. Sigue mi compañera Andrea, ella sigue con las preguntas. Entonces, compañera, te cedo la palabra. Gracias, compañera. Bueno, la parte que a mí me correspondió, doctora Catherine, saludo a mis compañeros y a su merced, doctora, eh, fue Bueno, la ética y toma de decisiones. La primera pregunta que le va a realizar a su merced es en qué situaciones legales complejas donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con las del individuo o la comunidad. ¿Cómo mantienen la ética profesional en estos casos? mm, equilibrar la ética entre el individuo y qué, perdón. ¿Cómo mantiene la ética profesional entre temas legales complejos, donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con las del paciente? Definitivamente, como le reitero, se tiene que trabajar de la mano con la ley y la ley es clara. Entonces, siempre y cuando nosotros sigamos estos parámetros, está la ética. Está el individuo, el dolor que puede sentir de pronto en un retiro de un niño, pero digamos en el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, nosotros trabajamos con la ley, ¿sí? Ley 1098 del 2006 es clara y nosotros garantizamos los derechos. Esa es el fundamento de la comisaría de familia, restablecer derechos en niños, niñas y adolescentes hablo en esta generalidad porque pues es de todos, ¿sí? Entonces, en el restablecimiento de derechos, digamos, cuando se hace un retiro de un menor de la familia no va a quedar a gusto, ¿cierto? Es, Sí, sí. digamos, es tener como que lidiar con estas personas, pero yo pensaría que nos está faltando a la ética, de hecho se está ejerciendo una labor que se tiene que hacer, porque si en el seno del hogar no se garantizan los derechos, está el Estado, entramos nosotros como el Estado a garantizar estos derechos, sea para los niños, niñas y adolescentes, o sea para las mujeres víctimas o personas víctimas, adulto mayor o quien necesite de la protección del Estado. Entonces, pienso que ahí se trabaja con ética, porque no podemos dejar o permitir que se vulneren estos derechos de golpe porque se ve la afectación en la familia. Es la prioridad, es la garantía de derechos fundamentales en el ser humano, que pues es donde nosotros estamos como protección de parte del Estado. Entiendo. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Segunda pregunta, ligada a la primera. ¿Su merced se ha enfrentado a dilemas éticos en su trabajo y cómo los resolvió? Sí, sí, digamos, la ley es muy clara, digamos, cuando se tiene que hablar de la intervención voluntaria del embarazo. Para Mm, mí es un tema complejo porque cuando una niña es abusada, se tiene que, pues, comentarle los derechos que tiene esta niña, que, que son los que determina la ley. Hay tres causales por las cuales se da como la permisidad para la intervención voluntaria, ¿no? Entonces,
para mí es un poco complejo, como profesional lo hago, no falto a mi profesión, siempre el juramento que hice lo llevo muy a cabo y lo tengo muy presente, pero para mí es difícil. Digamos, no puedo dejar mi profesión de lado, pero tampoco puedo dejar como mi creencia y mi ser. Entonces, lo hago, pero sí me ha generado, digamos, como la inconformidad en mí de tener que tocar este tema. Entiendo. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Entiendo su punto de vista. Y claro, pues es entendible lo que su merced nos indica. Bueno, las siguientes preguntas tratan sobre el impacto en las comunidades, sobre los casos que su merced ha trabajado. Primera pregunta, en su experiencia, ¿cómo puede el trabajo de psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos, tanto a nivel individual como comunitario? Definitivamente sí se generan cambios. Nosotros el año pasado en promedio recepcionamos, no estoy segura, pero creo que fueron como 70 casos de violencia intrafamiliar, en donde sí se evidencia el cambio positivo en estas medidas de protección. No sé si ustedes tengan conocimiento de qué es una medida de protección o las funciones de una comisaría, Sí, pero la comisaría recepciona las solicitudes de medida de protección, por ejemplo. ¿Sí? En estas medidas, como les comentaba hace un momento, se recepciona y al momento de que se recibe la medida de protección, ya la usuaria o la persona víctima, porque también hay hombres, quedan con una medida de protección provisional. ¿Por qué? Porque se tienen que escuchar los descargos a la persona denunciada, porque se tiene que hacer las intervenciones. Nosotros manejamos un formato que se llama Civigila, que es donde se radica en salud, donde se lleva como la estadística de los casos recepcionados. Tenemos un formato también del riesgo de la persona. Eso nos da un puntaje, es un formato de 4 hojas. Y allí se tiene una serie de preguntas donde según el puntaje que se dé, se ve el riesgo que está la persona que está solicitando la medida de protección. Entonces, de acuerdo a esto, pues también tiene el comisario 10 días para dictar una medida definitiva o definitivamente, pues si el puntaje no da, pues no da la medida de protección, pero sí se adquieren compromisos. Generalmente, digamos, en un alto porcentaje se da una medida de protección. Esta medida de protección se da donde se cita a la persona a quien agrede, porque tengan en cuenta que la ley es clara al decir que no se tiene por qué enfrentar a la persona víctima con el victimario. Entonces se le da a conocer que se dio una medida de protección en su contra y a la víctima. Y de ahí se desprenden 6 meses de seguimiento a la persona que fue afectada. En esos seguimientos que se hace, también es con un formato que nos da la ley, donde se le hacen una serie de preguntas, son 3 páginas, y allí la víctima nos debe manifestar si ha estado bien, si sirvió la medida de protección, si él está cumpliendo el señor o la señora, que les digo, ahí se recepciona pues a quien sea víctima o al abuelo, a quien sea víctima, ¿sí? Y en estos 6 meses de seguimiento nosotros podemos evidenciar pues si ha mejorado o definitivamente siguen igual. En las medidas que se recepcionaron, digamos, el año pasado, solo en todas las medidas que tuvimos, es que no en este momento no tengo el número exacto, pero solo 3 tuvieron un incumplimiento, lo que quiere decir que las medidas y las acciones que se adelantan en la comisaría definitivamente son muy acertadas y efectivas. Estos incumplimientos, ¿qué pasa? En el momento de que existe el incumplimiento, el comisario recepciona, se envía al juez, el juez es quien da
como el fallo de decir si hay un incumplimiento a la medida y tiene una sanción, esa sanción la coloca el comisario, es una sanción monetaria. Si la persona no cumple con esta sanción, es convertible en arresto. Les repito, la violencia intrafamiliar es un delito. Entonces, pienso que la tarea que se adelanta en las comisarías sirve. De golpe también cuando se hace un retiro de un menor y se también tiene los mismos 6 seguimientos. En el proceso de restablecimiento de derechos también tenemos 6 meses de seguimiento. Si no se supera el inconveniente que se ha presentado, son prorrogables otros 6 meses. Y si no se supera, son prorrogables otros 6 meses. Si en este tiempo establecido definitivamente no se da el restablecimiento de los derechos, pues se tiene que ya buscar un lugar donde esta persona o este menor esté con su garantía de sus derechos. Si definitivamente no se consigue, pues ya se hace el proceso con bienestar familiar. A la fecha no hemos llegado a ese punto, pues afortunadamente siempre se ha superado esta situación con los respectivos seguimientos donde se verifique que sí se dé cumplimiento a lo ordenado por la comisaría de familia y a que se cumpla la garantía de los derechos fundamentales del ser humano. Entonces pienso que es un trabajo muy importante que se hace porque desafortunadamente yo también digo como psicóloga y ya ustedes lo van a ver ya en la profesión donde van. Ay, perdón. Y es un poquito intenso. Entonces definitivamente pues sí se da el cumplimiento y sí es fundamental trabajar este tipo de acciones. Les decía a ustedes cuando ya inicien su profesión y de golpe los que ya van bien avanzados van a ver que la salud mental en el país pues está con mucha necesidad de trabajar para evitar, digamos, llegar a todos estos estándares de violencia pues que vemos en las comisarías y que vemos en bienestar familiar. Entiendo, doctora, muchas gracias por contarnos un poco de su experiencia y por darnos un ejemplo de la misma. Por último, vamos a finalizar con unos consejos pues para nosotros como futuros profesionales. Y la primera pregunta es, ¿su merced qué habilidades considera fundamentales para un estudiante que desea especializarse en esta rama de psicología jurídica? Para mí es mi pasión, a mí psicología jurídica me encanta, por eso hice la especialización en psicología jurídica. Me gusta el área donde me desempeño mucho. Digamos, la psicología tiene muchas ramas, educativa, clínica, neuropsicología, tiene tantas ramas tan importantes y tan fundamentales, pero pues lo mío es lo jurídico, la profesión que ejerzo y donde la ejerzo me gusta muchísimo. Entonces, pues, digamos, es tener la vocación en donde pues se piensa en desempeñar, es hacerlo con el mayor de los gustos, con entrega total y desde la buena profesión. Cuando yo trabajé en bienestar familiar hace muchos años, el coordinador de bienestar familiar en su época era psicólogo, era porque ya falleció. Y él decía, cuando nosotros demos consejos como la abuela, apague y vámonos. Nosotros no estamos para dar consejos, estamos para ejercer una profesión que es muy bonita. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Listo, muchas gracias, doctora. Y otra pregunta ligada a esta es, bueno, tanto como empleado como independiente, que nosotros como estudiantes que estemos interesados en trabajar pues en este campo de la psicología en las comunidades, su merced, pues, ¿qué
Su merced, cómo nos podría guiar para pues ejercer bien pues esta profesión y en este campo sobre todo, en esta rama de la psicología? De la psicología jurídica. Sí, señora. La psicología jurídica va muy enfocada a la fiscalía, ¿sí? Yo pienso que es excelente, ya digamos, pues de donde estoy nombrada, entonces pues no me voy por ahora no me voy a retirar de ahí para ejercer como tal en una fiscalía que me gustaría, pero si ustedes se deciden por esta área, allí van a ejercer esa profesión al máximo y es donde ustedes van a hacer informes de peritaje y los van a tener que sustentar con, con todos los argumentos, ¿sí? Entonces es muy bonita, es con muy buena ética, eh, desde la profesionalidad. Me parece que es muy interesante generar justicia, ¿sí? Porque pues es lo que nosotros fallamos en muchas, o lo que se falla en muchas entidades, se ve el trabajo que hice de monografía de grado de la especialización en psicología jurídica, fue como la negligencia que como funcionarios, ¿sí? Porque lo he visto y lo he vivido, y pues es ahí como impotente al no poder hacer más. Entonces, digamos que la ley está y la ley es clara, pero desafortunadamente no todos eh, la cumplen o la cumpliremos a cabalidad. Entonces, en esta profesión de psicología jurídica, desempeñar, digamos, en una rama como la fiscalía es bastante interesante. Es, digamos, para mí, yo la recomendaría muchísimo como profesional. Pues no viene al caso, pero voy a hacer el comentario. Tengo dos hijos y los dos son psicólogos. Una tiene 28 años y es psicóloga, pero ella tiene una especialidad y está haciendo una maestría en psicología educativa, todo el tema de la educación. Digamos, es el gusto de cada quien y es el sesgo que cada estudiante o cada profesión elija. Y mi hijo tiene 26 años y es neuropsicólogo. Entonces, pienso que la rama que escojan es súper importante porque la psicología es hermosa, es saber entender y saber de alguna manera leer al ser humano, entenderlo y dar una orientación adecuada, pero desde mi profesión y desde mi gusto lo hago por vocación y porque me encanta. Entonces puedo recomendar como con todo el amor del mundo la psicología jurídica. Listo, entiendo, doctora. Muchas gracias por su participación y por sus respuestas. A continuación, mi compañero Luis va a dar el cierre de la entrevista. Muchas gracias, compañera. En verdad, estimada doctora Catherine, ha sido un placer poder compartir este espacio. Sin duda alguna nos llevamos hoy una idea mucho más clara sobre lo que significa la psicología jurídica, sobre su relación con las leyes, pero también nos motiva y nos invita a trabajar con honestidad, con integridad, a no permitir que nuestros valores, nuestra ética profesional se vea intervenida ante los diferentes retos que, como su merced nos comentaba, se pueden presentar, a tener muy claro también cada una de las leyes que rigen este país, porque vemos cómo la psicología jurídica también puede ayudar a evitar que se sigan cometiendo diversas injusticias. Me quedo principalmente con ese hecho que nos menciona al final sobre la importancia de poder seguir siendo agentes de cambio que puedan mitigar los diferentes casos que pueden generar esa impotencia, como su merced nos comentaba, de quizás no poder hacer más. Y creo que de parte mía y de parte de mis compañeras le agradecemos por su valioso tiempo
y por la entrevista que hoy muy seguramente nos ayuda a comprender más de qué trata la psicología jurídica y a contemplarla como una excelente opción para seguir desarrollando nuestro futuro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, pues por permitirme compartir este espacio, por haberme hecho esta invitación a esta entrevista. Espero haber sido clara y espero haber dado como la respuesta adecuada a cada una de sus preguntas. Y pues un abrazo fraterno para todos ustedes, que les vaya súper bien, o les va a ir súper bien, porque los veo muy acuciosos, a mis futuros colegas. Y pues muy feliz de poderles compartir esta experiencia. Hay mucho de qué hablar, mucho que contar de esta profesión. Y pues en lo que pueda estaré atenta a servirles. Listo, Doctora, muchas gracias, gracias. doctora, por su participación, muy amable por brindarnos un poco de su tiempo. Con mucho gusto. Muchas Hasta gracias, luego. doctora, por tu participación y por tu conocimiento. Realmente, pues, somos como esponjitas, entonces absorbemos todo lo que nos Sí. estén diciendo y qué chévere poder compartir este momento tan agradable contigo. En verdad, muchísimas gracias y pues muchísimas bendiciones. Amén, igualmente. Listo, gracias, doctor. Está Bueno, perfecto. buena tarde para